Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy voy a contaros una historia que me dejó los pelos de punta. Ocurrió en un pequeño pueblo de la sierra, donde las leyendas se cuentan de generación en generación. Un chaval, Alex, decide pasar la noche en su coche, aparcado en un mirador. Decía que quería escuchar el eco de la montaña y sentirse en paz lejos del bullicio de la ciudad. Pero algo no estaba bien. A medida que la noche avanzaba, el silencio se volvió opresivo. De repente, comenzó a escuchar un susurro. Era como si alguien estuviera repitiendo su nombre desde lo alto de la montaña. Confundido, pensó que podía ser solo su mente jugándole una mala pasada. Pero no era así. Los murmullos se hicieron más claros y cercanos. Alex, atrapado entre la curiosidad y el miedo, decidió salir del coche y mirar. Mientras subía, la niebla comenzó a envolverlo, haciendo que todo pareciera un sueño. Las luces de su coche se apagaron, y el único sonido era el de su respiración acelerada. Alcanzando la cima, los susurros ya no eran solo ecos, eran voces que parecían burlarse de él. ¿Volverás a casa, Alex? Una risa profunda resonó entre los árboles. En ese momento, comprendió que no estaba solo y que quizás el eco que escuchó era algo más que un mero fenómeno natural. Cuando decidió regresar, la niebla lo envolvió por completo, y su coche había desaparecido, dejándolo solo en la oscuridad. Nadie supo jamás qué le ocurrió realmente esa noche. La siguiente historia se sitúa en un viejo edificio de Madrid, donde un joven llamado Carlos rentó un piso en el temido piso 13, conocido por las extrañas desapariciones de inquilinos. Al principio, Carlos pensó que eran solo rumores, pero pronto empezó a sentir algo extraño. Cada noche, al caer la oscuridad, un frío intenso recorría el pasillo. La puerta del ascensor no dejaba de abrirse sola, revelando un interior vacío. Intrigado, Carlos decidió investigar y, tras preguntar a sus vecinos, descubrió que todos habían escuchado ruidos nocturnos. En una de esas noches, decidió grabar lo que sucedía. Coloqué el móvil en la mesa y esperó. Las horas pasaron, y justo cuando se estaba quedando dormido, comenzó a escuchar susurros y golpes en la puerta. Con el corazón latiendo a 1000, se levantó y miró por la mirilla, pero no vio nada. Un momento después, la sombra de un niño apareció en el pasillo, jugando con una pelota. Carlos sintió miedo, pero también curiosidad. Abrió la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío, y la sombra parecía desvanecerse en la oscuridad. Esa noche, se quedó en vela, sin poder cerrar los ojos. Cuando al fin se decidió a salir por la mañana, encontró una nota en su puerta. No juegues con lo que no entiendes. Desde entonces, el piso 13 quedó vacío, y Carlos nunca volvió a ser el mismo. Todo comenzó cuando un grupo de amigos decidió hacer una escapada final. Antes de la graduación, se subieron al coche y se dirigieron a un pueblo abandonado en el norte de España. A medida que avanzaban, la carretera se volvía más estrecha y más oscura. Risas y bromas resonaban en el interior, pero el ambiente cambió al entrar al pueblo. El lugar estaba cubierto de niebla, las casas estaban en ruinas, y los árboles parecían tener vida propia. Mientras exploraban, encontraron un antiguo bar. Allí, una extraña figura, un anciano de aspecto desaliñado, los miró fijamente. «No debéis estar aquí», dijo con voz temblorosa. Los amigos se rieron, pero el viejo continuó. «Hay cosas que no soportan ser miradas». Decididos a ignorarlo, siguieron su camino. Lo que no sabían era que algo los seguía. Aquella noche, mientras dormían en el coche, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Uno por uno, empezaron a desaparecer. Cada vez que alguien salía a investigar, no regresaba. Al final, solo quedaban 2 amigos,
que aterrorizados intentaron escapar. El anciano apareció nuevamente en su camino, esta vez más amenazante. «Os advertí», musitó. Al final, ellos también desaparecieron. Hoy en día, el pueblo permanece vacío, y algunos dicen que los ecos de sus risas se pueden escuchar al atardecer, como si el propio pueblo se riera de ellos. En una ciudad de provincias, un joven llamado Miguel sufrió un accidente que lo dejó con un trauma psicológico profundo. Para superarlo, comenzó a asistir a terapia con un psicólogo que tenía una reputación inquietante. Decía que su método era poco convencional y, aunque los resultados eran buenos, muchos pacientes desaparecieron tras sus sesiones. Miguel escuchó rumores, pero estaba decidido a curarse. En la primera sesión, el psicólogo le pidió que se abriera y revelara sus miedos más oscuros. Miguel, confiando en que esto le ayudaría, comenzó a hablar sobre su accidente y sus pesadillas recurrentes. Sin embargo, a medida que la terapia avanzaba, empezó a sentir que algo no estaba bien. Las sesiones se volvieron cada vez más extrañas. El psicólogo parecía conocer detalles de su vida que nadie más sabía. Una noche, decidido a descubrir la verdad, Miguel siguió al psicólogo después de la sesión. Al llegar a su casa, vio cómo el profesional entraba en un sótano oscuro, donde las luces parpadeaban. Con el corazón en la mano, se asomó y vio fotografías de sus pacientes en la pared, pero estaban marcadas con una X. En ese momento, comprendió que esas eran las personas que habían desaparecido, y antes de que pudiera reaccionar, una mano helada lo agarró del hombro. Bienvenidos a No Mires Atrás. Una noche, Daniel y su grupo de amigos decidieron explorar un bosque en las afueras de su pueblo. La idea de acampar bajo las estrellas les parecía emocionante, pero pronto la aventura se tornó escalofriante. Mientras se contaban historias de miedo alrededor del fuego, comenzaron a escuchar un eco extraño que parecía repetir sus palabras. Al principio, pensaron que era un juego, pero el eco se volvía cada vez más distorsionado y amenazante. La risa se apagó y el miedo se apoderó de ellos. Decidieron ir a investigar, pero lo que encontraron fue algo que jamás esperaron. Una figura oscura, imprecisa, que los observaba desde entre los árboles. El eco se volvió más intenso, y al intentar escapar, uno de los amigos se desvaneció en la oscuridad. A la mañana siguiente, solo encontraron su mochila, pero el eco seguía resonando en sus mentes. Nadie cree en ellos, y los que entran a ese bosque no regresan jamás. Isabel siempre había sido escéptica sobre las leyendas de su edificio. Sin embargo, cuando se mudó a un piso en el 13º nivel, comenzó a escuchar rumores sobre una sombra que merodeaba por los pasillos. Una noche, mientras regresaba de trabajar, sintió un escalofrío recorrerle la espalda y decidió hacer un pequeño experimento. Se quedó en el pasillo, esperando a ver si la sombra aparecía. Al principio, todo parecía tranquilo, pero de repente, una figura oscura emergió de la nada, deslizándose hacia ella. Aterrorizada, se dio la vuelta para huir, pero la sombra la seguía, cada vez más cerca. Desde ese día, la sombra se convirtió en su compañera de piso. No importaba a dónde iba, siempre podía sentir su presencia detrás de ella.